bienvenidas. Este es el espacio para hablar de los pacientes. Silvia es paciente y Judith es madre de un paciente, pero además son representantes de los diferentes pacientes, dan contención, dan ayuda, dan diferentes servicios. Están para cubrir un montón de huecos cuando se las necesita. Y vamos a empezar a hablar de cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los pacientes con enfermedades crónicas. Silvia. Muy bien, muchísimas gracias, AmCham, por esta oportunidad de darle un espacio a las organizaciones de pacientes, que creo que es muy importante que empecemos a trabajar todos juntos, como bien dijeron muchos. ¿Cuáles son las barreras o cuáles son las complicaciones? Son muchas, son muchas. La mayor complicación que tenemos hoy en día, te diría, tiene que ver con la burocracia, con esto que hablaron mucho del tiempo y forma. El tiempo y la forma no están llegando correctamente. No se está respetando la receta del médico, se están cambiando los medicamentos sin avisar al médico y sin avisarle al paciente tampoco, y el paciente se encuentra sumamente vulnerable ante eso, porque es un paciente que tiene una enfermedad crónica, que depende de su medicamento para estar bien, porque si no tiene el medicamento realmente empeora y empeora mucho, y a veces con rebotes inesperados, puede llegar a terminar internado. Entonces hoy te diría que tiene que ver con la burocracia y tiene que ver con la falta de respeto y la falta de comunicación, porque en realidad sería muy fácil. No hay ningún problema en el cambio del medicamento, ya se ha hablado del switching que se puede hacer con los biosimilares y los biológicos, pero es sumamente importante que sepan que cuando un paciente está estable con una medicación, es lo que decimos siempre en la vida, no hagan olas, no cambiemos, porque en general esas enfermedades son bastante inestables. Entonces, lograr esa estabilidad, y en realidad eso termina yendo en contra del sistema de salud y siendo mucho más caro, absolutamente. Judith, ¿cómo lo ven desde tu asociación? Y yo adhiero totalmente. La Federación Argentina de Diabetes reúne entidades de pacientes. Entonces, al conocer las distintas necesidades, es así como podemos ir pensando en cómo gestionar. Cuando de pacientes ambulatorios se pasa a ser un paciente crónico, también lo que decía Silvia, se encuentra de pronto con un sistema complejo, burocrático, atemporal, porque primero tienen que hacerse de un montón de papeles para que llegue la medicación, y es así entonces como de pronto el paciente siente más allá de la carga que significa que le hayan diagnosticado con esta enfermedad. Una enfermedad que dentro en la sociedad se conoce poco, lo poco que se conoce atenta contra esta posibilidad de entender que la enfermedad puede ser absolutamente controlable. Claro. Ahora, no debe ser lo mismo un paciente de una ciudad que un paciente que vive alejado, ¿no?, de los centros de salud. Tenés de todo. Hay grises. Tanto en la parte pública como en la parte privada, en la seguridad social, hay grises. Hay lugares donde de pronto responden a las necesidades y hay de pronto obras sociales donde de pronto son muy conocidas y rebotan permanentemente el pedido que hace la gente. Sabiendo nosotros que estos fármacos y que estas nuevas tecnologías y demás son superadoras en el control de la patología. Yo agregaría en diabetes nosotros acá podemos tener un modelo con Silvia en dos patologías. Una sí tiene una ley de protección a personas con diabetes, la otra no. Nos puede diferenciar de otros países que no tienen ley. Nosotros sí la tenemos, pero aún dentro del país hay otras patologías que no la tienen. Luchas y barreras que en algún lado coincidimos y en otros no. Sin embargo, una de las barreras que tiene de pronto la persona con diabetes, sí, es que en la ley que la protege, que debería garantizar el tema de su salud, el acceso a los tratamientos y demás, se menciona que la norma de provisión de medicamentos, insumos y nuevas tecnologías debe ser actualizada cada 2 años. Sin embargo, desde el año 2014, esto no ha sucedido. En el 2018 sí,
Y estamos ya a las puertas, estoy muy esperanzada, estamos a las puertas de que va a haber una nueva revisión y actualización, para lo cual no va a haber exclusión, o sea, dentro de lo que pueda ingresar, estamos hablando entonces de una inclusión de medicamentos que sí pueden ayudar a que la gente tenga mejor control. Ahora, Silvia, ¿vos cómo ves el acceso de los pacientes a las nuevas tecnologías? Muy buen punto. Yo soy de las que piensan que, recién el ministro Kreplak lo decía de alguna manera también, las nuevas tecnologías están ahí para llegar al paciente y para cambiarle su vida. Y estamos hablando de tecnologías que tienen evidencia absoluta de que realmente es así. Entonces, creo que no hay nada más frustrante para un paciente o para un paciente a quien uno ama, a una persona que uno ama, que tenga una enfermedad, que sepa que hay una medicación y que no acceda a ella. Eso es tremendo. Y estamos hablando de patologías bastante comunes. Psoriasis es una patología común de la piel, diabetes es una patología común, de las cuales de a poco se va sabiendo. Entonces, hay un tema que debe saber el sistema también, o los políticos, que la tecnología está y los pacientes la van a demandar. O sea, hoy la información que tiene el paciente es inmediata y aunque no estemos nosotros, las organizaciones de pacientes, que existimos porque hay una falta dentro del sistema y por eso acuden a nosotros, que damos un montón de cosas, esa información llega y el paciente la va a demandar. Así que debemos buscar la forma en que todos hagamos el sistema absolutamente sustentable con el acceso a las medicaciones modernas. Seguimos utilizando un montón de medicaciones que ya podrían salir cómodamente del sistema. En unos minutitos vamos a hablar de la reforma del sistema de salud y quería saber qué lugar piensan ustedes que tiene que tener el paciente experto en esta posible reforma en nuestro país. Me gusta que hayas dicho lo del paciente experto, creo que no somos lo mismo las organizaciones de pacientes, los líderes de asociaciones de pacientes, que el paciente común, y creo que es muy importante hacer esa diferencia. Estamos preparados para ver, para discutir, para ayudar, para ser consultores. Creo de verdad que si no estamos las organizaciones de pacientes dentro de esa mesa de la discusión de qué reforma de salud queremos, no va a estar completa. Creo que todos los actores en la salud tienen que estar en esa mesa de discusión y tienen que estar siempre. No es que tengan que estar en un momento cuando se hace la reforma. Creo que hay que realmente buscar la forma de trabajar conjuntamente. Durante la pandemia, varias organizaciones de cáncer, de enfermedades raras, nosotros y de diabetes, nos juntamos, hicimos un grupo que se llama Consecuencias, y allí intentamos ofrecernos para ayudar durante la pandemia en todo lo que supimos que iba a pasar y que de hecho estaba pasando. El 54% de los pacientes durante la peor época de la pandemia tuvo que salir de su casa a hacer un trámite para conseguir su medicación. Y eso es terrible, terrible. Entonces, estamos acá para ayudar, estamos para ser parte de las compras, de las decisiones, de la Conetec, de la bendita agencia que todavía no hemos conformado en la Argentina, y de la misma manera que se puede hacer en el NICE, en el HIS, de la misma manera que lo están haciendo en muchos lugares del mundo. De hecho, Europa tiene también su conformación allí. Creo que tenemos que estar ahí y nos ofrecemos para hacerlo y capacitarnos en todo lo que sea necesario para ayudar. Judy. Para poder estar, ¿no? Para poder estar con el compromiso que amerita y con el conocimiento, la realidad es que es una construcción. Para poder estar en estos espacios necesitamos construir un concepto, construir un conocimiento, construir un nivel de compromiso al que no todos los pacientes ni todos los familiares acceden. Muchos, por distintas cuestiones, se quedan en sus propias patologías, trabajan en lo inmediato. Nos pasa esto en muchas organizaciones de pacientes que, bajo el ala de la Federación Argentina, hoy tienen una función asistencial. En pandemia estuvieron trabajando muchísimo a la par de la gente, pero esta presencia de la que menciona Silvia tiene que ver con portavoces. Hay una frase que he visto, no es mía, pero sí la utilizo con frecuencia y tiene que ver con que es la voz del paciente, ¿sí? De aquellos que no tienen voz.
de aquellos que tienen sus derechos vulnerados, de aquellos que sus recursos internos les permiten llegar hasta un punto, les permiten llegar hasta el mostrador de la farmacia o hasta el mostrador de la obra social y demás, y cuando tienen un sí, fantástico, cuando tienen un no, se van con una actitud, con una cabeza gacha, con que es no. Y nosotros estamos realmente muy preocupados con el tema de estas barreras. Si tuvieran que decir algo positivo que dejó la tragedia de la pandemia, algo que haya dejado en los procesos, en el acceso, ¿qué mencionarían? Yo creo que la pandemia, con toda su tragedia y sobre todo con la tragedia de haber perdido tanta gente, dejó varias cosas positivas. La virtualidad, la forma en que nos logramos comunicar nosotros en AEPSO, enseguida salimos a poder contestarle a la gente que tenía terror de si la droga que estaba tomando era inmunosupresora, si porque tenía una enfermedad autoinmune podía agarrarse el COVID más fácil. O sea, el principio fue de verdad de terror para los pacientes. Y la virtualidad nos conectó con el país entero. Nos conectamos durante 2 días, con más de 6.000 pacientes. Y realmente nos quedamos anonadados. Creo que la digitalización de muchos procesos también ayudó, la pandemia los hizo acelerar, venían sumamente lentos. La telemedicina creo que es otra. Y creo que también, y hay una parte sumamente positiva, y hoy Donovan hablaba de ese tema, que tenía que ver con la demonización de la industria farmacéutica. Creo que ahí se vio realmente cómo se trabaja, de qué manera, cómo se investiga, cómo el mundo entero se puso a los pies de esa pandemia para poder investigar. Así que creo que dentro de esa tragedia siempre quedan algunas cosas buenas de todo lo malo. Y Judith, ¿vos cómo lo que analizás? tuvo que ver con el aprendizaje. Mucha gente necesitó recurrir a recursos que no tenía, o que no sabía que los tenía hasta ese momento, y empezó a desarrollarlos. Es así como vos preguntaste por lo positivo. Sí. Entonces yo lo refiero al aprendizaje, a la acomodación, a la adaptación que hubo que hacer con un sistema del cual no teníamos previsto, y lo que venía dándose, la realidad es que pudo seguir su curso o no, o tuvo que desviar. Bueno, esa adaptación, esa flexibilidad es de donde las entidades de pacientes tuvimos que trabajar y acompañar. Esto que de pronto se menciona, la virtualidad ayuda a bajar barreras. En lo geográfico también. Sin embargo, tenemos un sector de la población, y amerita que lo mencione, que no está en contacto con este manejo. Entonces, desde las entidades también hay que pensar en cómo poner a disposición de estos pacientes, de los familiares también, herramientas. Entonces, todas aquellas reformas, todas aquellas innovaciones que queramos hacer, tenemos que pensar en el cómo. Claro. Y los distintos sectores, ¿sí?, de los distintos escenarios, pensar entonces en esas herramientas, en el cómo. Y el cómo tiene que ver con el destinatario final, que es el paciente. Y para terminar, está toda la industria, hay muchos funcionarios de los diferentes distritos. ¿Qué mensaje quieren dejar como representantes de los pacientes? Que cuenten con nosotros, que creo que somos un jugador sumamente importante en las decisiones de salud, que tenemos información que no tienen los demás. Nosotros hicimos varios estudios durante la pandemia, post-pandemia y ahora también, y tenemos resultados. Por ejemplo, nos subió el índice de suicidio del 15 que teníamos al 18,05, a las ganas de lastimarse y al suicidio. Entonces tenemos muchos datos que no tienen los ministerios, y lo que pedimos, por ejemplo, es que podríamos compartir datos y que podríamos buscar datos. Yo he pedido durante años a las obras sociales, le digo, por favor, decime cuántas personas de tu obra social tienen psoriasis, cuántas desarrollaron artritis, cuántas desarrollaron enfermedad cardiovascular, cuántas se desarrollaron diabetes tipo 2, todavía no lo logré. Y eso es para poder prevenir por lo menos las comorbilidades. La psoriasis no la puedes prevenir. Pero con esto lo que digo es que de verdad podemos trabajar juntos todos y buscar esa unión que estamos buscando todos y de la cual hablamos desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, no sé por qué no lo logramos. Evidentemente faltan decisiones políticas, como bien decía Kreplak.
Y quizás un modelo de abajo hacia arriba tiene que ver también con que desde las entidades sí estamos preocupados por trabajar en conjunto. Sí. Entonces vamos relacionando las patologías, vamos encontrando puntos en común, vamos encontrando pacientes en común. Y esto es algo que no es fácil. La realidad es que no es fácil, pero todo tiene que ver con gestión. Y a veces el error no es el enemigo de la gestión. El daño que se produce es lo que impacta en el individuo, en la comunidad. Ese es el verdadero enemigo que uno tiene, que es el impacto. Nosotros muchas veces con las acciones que hacemos tenemos que medir el impacto, porque no estamos exentos de que este sea, a ver, si de pronto no hay un acceso a los medicamentos, o de pronto es inequitativo, o de pronto esto tiene impacto. Claro. Y algo, para cerrar, tiene que ver con esto. Todos estamos al tanto de las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo. En una crónica como diabetes, cada vez viene aumentando. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo es necesario, pero no es suficiente. Y en esa brecha entre lo necesario y lo suficiente, ahí es donde podemos estar todos juntos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Gracias por compartir su experiencia, que es su trabajo diario. Gracias, muchas gracias, Daniela. Gracias. Gracias, Dani.